Dice Edgar Morin que todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. Error e ilusión parasitan la mente humana desde la aparición del Homo sapiens. La educación del futuro debe afrontar este problema, es decir, siempre que enseñamos o aprendemos algo dependiendo de qué lado del proceso de enseñanza-aprendizaje nos encontremos, ese algo va a estar cargado de error y de ilusión. Los seres humanos siempre han elaborado ideas, tienen ideas, surgen de pensamientos arraigados en ellos mismos, por lo tanto, tienen una posibilidad enorme de ser concepciones falsas. La educación, dice Morin, tiene la necesidad de mostrar que no hay conocimiento que no esté amenazado por el error y por la ilusión, porque precisamente penetrar en lo educativo es verse en el terreno de la equivocidad y lo polisémico, como dice Páez. México tiene tanta diversidad de explicaciones del mundo y de la realidad en la que cada persona vive, en la selva, en el desierto, en la megalópolis, en las pequeñas rancherías, en la playa, en la montaña, donde quiera, que podemos centrar en dos errores que destaca Morin: el error mental y errores intelectuales. Nos inventamos un mundo de acuerdo al lugar en donde estamos, al pensamiento que tenemos, y ese mundo lo queremos ver en todas las realidades, no solo en la nuestra. Tendemos siempre a generalidades. A su vez, el error intelectual viene a hacernos creer que eso que pensamos nosotros es el motor inamovible de todo y que de ahí debe salir la realidad, y si alguien quiere refutarlo o criticarlo, nuestras ideologías salen a la defensa, pero salen a defender estas ideas que tenemos, que no es que sean del todo erróneas, sino que lo erróneo es pensar que solo así es y no puede cambiar, que estén cerradas al cambio y a las críticas. De ahí, un tercer error, el error de la razón. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre el conocimiento, racionalidad y paradigmas en la investigación educativa. Obviamente, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema que aquí estamos presentando. Así que, sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Morin continúa su obra comentando que lo que permite la distinción entre vigilia y sueño imaginario y real, subjetivo y objetivo, es la actividad racional de la mente. Es la racionalidad la que corrige. Sin embargo, hay que diferenciar entre la racionalidad y la racionalización. La racionalidad debe permanecer abierta a la discusión para evitar que se vuelva a encerrar en una doctrina y se convierta en racionalización autojustificante, y niega la discusión de argumentos y verificaciones. La racionalización es cerrada, la racionalidad es abierta, dialoga con la realidad, mas no se le impone, se sabe incompleta. Es no solo crítica, también autocrítica. Reconoce sus insuficiencias. Esta racionalización cerrada, que se sabe completa, coherente, acabada y portadora de saber y verdad, es la que crea paradigmas totalizantes. El error paradigmático precisamente de Morin, que se convierten en teorías erróneas acerca de lo que es algo, ya que no contemplan sus cambios, los dan por acabadas. Lo que necesitamos es encontrar y reconsiderar qué es una buena teoría educacional y buscar maneras de superar callejones sin salida cerrados en que nos encontramos hoy en día. La racionalidad se opone a la exclusión, al prejuicio, al dogmatismo, a la superstición y a las actitudes totalitarias que pretenden imponer creencias, prácticas, teorías, formas de entender el mundo, de ser y de hacer, cosmovisiones cerradas e inamovibles. La racionalidad, comentan como Saavedra y González en el texto de Medina, es la expresión racional de un contenido, un criterio o una serie de criterios para formular juicios y principalmente, al menos para lo que estamos haciendo aquí, sustentar una actitud, sustentar, justificar, sostener, mantener una postura ante alguna situación. En la versión platónica, un paradigma constituye no un simple modelo a modo de copia, patrón o muestra de algo que es real, sino mucho más que eso. Un paradigma es un modelo ejemplar, es decir, perfecto, de tal modo que se ha de considerar digno de ser seguido e imitado, algo que solo encontraríamos en el Topos Uranus. Thomas Kuhn, por ejemplo, señala que las ciencias progresan cíclicamente, tipo bucle. Se comienza por un paradigma aceptado por la comunidad científica e investigado durante un periodo de, vamos a llamarle ciencia normal, como lo comenta Kuhn. La ciencia normal, entonces, intenta adecuar la teoría a la práctica.
pero pueden existir ciertas discrepancias. Estas discrepancias, si no son resueltas, se convierten en anomalías, y si éstas se acumulan, se produce una crisis que conlleva a la caída del antiguo paradigma y el surgimiento de una revolución científica en la que el antiguo paradigma es reemplazado por uno nuevo incompatible con el anterior. A saber, no hay periodo alguno entre la remota antigüedad y finales del siglo XVII que exhiba un punto de vista único aceptado por todos acerca de la naturaleza de la luz, por ejemplo, como lo comenta Kuhn. Por tanto, la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de descubrimientos o inventos individuales, desarrollando teorías totalizadoras que expliquen el todo de la realidad, sino que se forma como proceso de ruptura con lo anterior. Un paradigma es entonces un modelo o patrón aceptado porque tienen más éxito que sus competidores a la hora de resolver unos cuantos problemas. Pero tener más éxito no es lo mismo que la resolución de un único problema, ni un gran número de problemas, continúa Kuhn, creando no la teoría, sino teorías o marcos teóricos, marcos epistémicos para ello. Es decir, tener éxito resolviendo problemas no significa que el paradigma sea la solución mágica, con mayúsculas, un método, una receta que nos guíe paso a paso a la resolución real. En la realidad cotidiana, de problemas cotidianos del día a día, estos paradigmas y la historia de la humanidad se han encargado de comprobárnoslo cada determinado tiempo, corrigiendo y renovando. Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton, Einstein, Hopkins y los que vengan en un futuro. En un contexto dado, socioculturalmente, puesto que un paradigma es un control de la lógica del discurso y de la semántica, ideología y barbarie, como lo comenta Medina. En nuestro mundo globalizado, interconectado e interdependiente, lo que cada uno de nosotros haga en las calles, en las escuelas, en los lugares públicos, donde nos reunimos con otras personas y platicamos de cualquier cosa, tiene una importancia extrema, no solo para el futuro del lugar en el que vivimos, sino para el futuro del mundo entero y de los modos de ser y de hacer de cada uno de nosotros. Para cambiar nuestra vida, necesitamos cambiar nuestra manera de vivirla, renovarla. La humanidad hoy en día se presenta ante un problema peculiar, la educación en tiempos líquidos, como lo comenta Bauman. Todo fluye, todo cambia. Vivimos en un nuevo siglo que se enfrenta a sociedades cada vez más interrelacionadas universalmente, como dice Gómez, lo cual significa que el paradigma que veníamos trayendo, pues desde la Ilustración ya no funciona, está en desuso, desfasado, un paradigma que era el de la inmutabilidad, la indivisibilidad de un mundo ya dado. Entonces, ¿cómo entender esta realidad en la cual el modo de ver el mundo que teníamos ya no funciona? Cambiando de paradigma, al de la complejidad, por ejemplo, en el cual se hace desaparecer el sentido de lo divisible por entidades imposibles de aislar. La realidad se entiende como multiplicidad, nada está dado. Transmitir conocimiento a receptáculos vacíos, como se comenta en la educación, ya no funciona. De hecho, no sé si en algún momento ha funcionado. Quizá haya funcionado en determinados contextos. En el nuestro, pues ya no. Hoy resulta desfasado. La verdad y el conocimiento, aprendizaje, dependen de las relaciones e interacciones, se constituyen y construyen en la práctica. Esta aceptación de lo no dado es la noción del movimiento permanente en la visión del mundo occidental, una ruptura epistémica, según lo denomina Bachelard, o de un cambio de marco epistémico. Es por lo que debemos empezar entonces a entender a la educación no solo como enseñanza de contenido simple y llana, enseñanzas de teorías, sino que a través de esa enseñanza de contenidos empezar a enseñar a pensar críticamente, enseñar a pensar tal cual. No es depositar paquetes en las conciencias vacías de los educandos, como lo comenta Freire, porque los educandos no lo son. Tienen ya un bagaje cultural, ideas, modos de ver el mundo, formas de actuar, modos de hacer y de ser. Sin embargo, no es quedarnos ahí y ya. No es un cambiar un paradigma por otro y ya. Creo que ese no es el punto de este trabajo. Pretendemos colocar nuevamente en el centro de las preocupaciones al ser humano, a ese ser humano que actúa, que piensa, que habla, que sueña, que ama, que odia, que cree, recrea, que sabe e ignora, que se afirma y se niega, que se construye y destruye, que es tanto lo que hereda, lo que conserva y transmite, como lo que adquiere, lo que corrige y renueva, tal cual como las palabras de Freire. Según Habermas, la teoría no debe decir la forma en que se debe organizar el sujeto ni prescribir destinos, sino su finalidad, su manera de actuar tendría que ser la restauración de la comunicación que ha sido distorsionada con cada cambio de paradigma que se realiza a lo largo de la historia.
poner orden en compañía de la epistemología, analizando, comprobando, rectificando y validando saberes teóricos. Entonces, resulta falso, continúa Medina, el supuesto de que hay un método científico universal al cual deban de ajustarse todas las formas de conocimiento. Es por lo que se insiste en la idea de que la función de la teoría no debe encarnar una idea de que hay una y solamente una única manera que es la mejor para vivir la propia vida y por consiguiente que es la mejor manera de proceder a través de los sistemas educativos. La teoría, por ejemplo, en el caso específico de la educación, de la enseñanza-aprendizaje, debe escapar del unicentrismo que propone que individuos con antecedentes similares y rasgos heredados parecidos, así como contextos históricos, sociales, económicos, genéticos, entre otros, seguirán los mismos caminos a lo largo del sistema educacional, como lo comenta Turner. La teoría, finalmente, su función no debería ser de la teoría con mayúsculas, sino un conjunto de marcos teóricos que nos encaucen y guíen cuando posiblemente perdamos el rumbo o nos estemos cayendo de la línea general. Pero que no pretendan que una teoría totalizadora nos dará las respuestas inmediatas a toda circunstancia dentro de un salón de clases, ese hilo de Ariadna que nos guíe en la oscuridad del laberinto. Es así como necesitamos promover no ya teorías totalizadoras, sino más bien marcos teóricos que nos permitan tener el aula de clases como un lugar para la transmisión de conocimientos. Sí, obviamente que sí, pero también para el desarrollo y formación de los estudiantes como seres humanos dignos. Sí, sociedades autónomas comunitarias, pero ojo, comunitaria, no comunidad ni comunismo, sino comunitarismo. En él, el individuo no se pierde. Cuanto mejor trabaje la educación a los individuos, cuanto mejor haga de su corazón un corazón sano, tanto más ese mismo individuo aportará salud y amor al mundo. Planteemos entonces los paradigmas de la investigación educativa. Primero, la racionalidad de la teoría analítica de la ciencia. En ella, la finalidad de la ciencia social es similar a la de las ciencias físicas y biológicas. Para desarrollar conocimiento, se basa en lo que puede observarse o hacerse observable. Debe ser conocimiento analítico y no sintético. Los modelos que guíen a la ciencia deben ser regularidades legaliformes con posibilidad de modificación y manipulación. La teoría debe ser universal, así como neutral, para que aplique la cientificidad describiendo las relaciones entre los hechos. Los conceptos y generalizaciones solo deben basarse en unidades de análisis que sean operacionales. Los conceptos permanecen, tan externos al ámbito de la experiencia analizada como las proposiciones teóricas que lo explicitan. En la racionalidad simbólica, que es hermenéutica e interpretativa, hay diversas propuestas teórico-metodológicas. Entre las principales tenemos, por ejemplo, la fenomenología, conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. Descripción, búsqueda, profundización, suspensión de juicios e interpretación de fenómenos serían sus pasos. Por otro lado, tenemos la etnografía, que es el registro de conocimiento cultural, investigación detallada de patrones de interacción social y el análisis holístico de las sociedades a través de la descripción, narración oral y haciendo énfasis en el desarrollo y la verificación de teorías. Requiere observación directa, sin requerimientos máximos o métodos, mientras el investigador permanezca en el lugar para que pueda tener un gran volumen de datos recabados. También tenemos a la etnometodología, que es estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y a nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas, el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Tiene dos tendencias, orientadas al análisis de objetos y otra al análisis conversacional. Los problemas deben comprenderse desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos, a través del diálogo libre. También tenemos un método biográfico, evidenciar el testimonio subjetivo de una persona, historias de vida, relatos autobiográficos, diarios personales, biogramas, etc. Sirve para la localización y explicitación de las voces de los colectivos sometidos, sin poder o con visiones alternativas. Concibe que la realidad se crea y se mantiene a través de las interacciones simbólicas y pautas de comportamiento que son símbolos que desarrolla el ser humano para comunicar significados. El conocimiento científico es válido y verdadero en la medida en que refleja el consenso de la comunidad científica sobre lo que se entiende por conocimiento. También tenemos la investigación participativa. Parte del supuesto de que la epistemología aborda el estudio crítico
tanto de los principios como de las hipótesis y de los resultados de las diversas ciencias, buscando orígenes lógicos, sus valores, métodos y su alcance objetivo, lo cual constituye un obstáculo epistemológico para el investigador social, a causa de la cotidianidad de los fenómenos sociales. Es una opción alterna ante la incapacidad de los enfoques estructuralista y funcionalista e instrumentalista positivista para sistematizar el conocimiento desde una perspectiva histórica y trascender los límites de la objetividad y de la racionalidad de la ciencia positiva. Una epistemología de la praxis como proceso educativo y de autoformación donde los participantes van descubriendo su propia realidad. Por otro lado, tenemos el saber popular, parte de la investigación participativa. Es un proceso dialéctico, diálogo en el tiempo, libera potencialidades creadoras en los individuos, tiene implicaciones ideológicas, busca el descubrimiento del conocimiento verdadero con la intervención de todos los componentes del universo que se involucran activamente en ello. Por otro lado, tenemos las estrategias de la investigación participativa, un montaje institucional, inserción al universo, diagnóstico situacional, teorización, devolución de la información, planeación de base, programación, capacitación y un plan de acciones. A su vez, existen principios generales y básicos en el aprendizaje del saber y del conocimiento en el salón de clases que se pueden derivar de una teoría razonable. Esa es la función de la epistemología, de la filosofía, de la educación y de la psicología educativa por parte de los profesores. Al final, pues, se trata de que estos últimos, los profesores, descubran por sí mismos los métodos de enseñanza más eficaces, como lo dice Ausubel, para que puedan seleccionar con inteligencia los nuevos métodos que constantemente se les obliga a aceptar, ya sea por la institución en la que trabajan o por voluntad propia al seguir sus estudios y aprendizaje continuo. Estos nuevos métodos deben estar influidos con factores cognitivos, afectivos, sociales y epistémicos. Sin embargo, es el estudiante quien debe darle una actitud significativa, entendida esta como una disposición para relacionar el nuevo material con su estructura existente del conocimiento, continúa Ausubel. La tarea de aprendizaje, la tarea del saber, la tarea del conocer y conocer más en sí ya es significativa en este marco de relación de la información, dada en la escuela, por el profesor y la información que ya trae el alumno con su experiencia en el mundo, en su estructura cognitiva, y finalmente retenerlo para el recuerdo o reconocimiento posterior. Es aquí en donde surge una pregunta más. ¿Cuál es el método eficaz, válido, único que puede llevarnos a compartir y transmitir conocimiento y que el alumno pueda aprenderlo con más eficacia? ¿Cuál es la teoría por excelencia? La respuesta aparentemente es difícil. Sin embargo, vamos a aventurar una posible respuesta. No hay. No existe. Una buena teoría o una teoría que pudiéramos aceptar en el marco de esta plática implica el desarrollo de marcos para el análisis y modelos que faciliten el desarrollo de investigación acumulativa, así como el desarrollo de una tecnología para la creación de políticas, como lo dice Turner, y su aplicación en el aula de clases entendiéndola como puesta en un contexto histórico, social, ambiental y emotivo para que el alumno pueda, con su conocimiento que ya trae heredado de su cultura, su saber ser y hacer, genere nuevas significaciones a partir del conocimiento acumulativo que ahí se le proporcione. Es así como la función básica de las teorías de la investigación, la epistemología y la psicología en lo que respecta a la educación es la de ocuparse de la naturaleza, las condiciones y la evaluación del aprendizaje en el salón de clases junto con los factores que lo influyen, dice Ausubel. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.